Buenos días, compañeros de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Nosotros somos los estudiantes de licenciatura en Geografía e Historia del Centro Regional Universitario de Coclé, una extensión de la Universidad Nacional de Panamá. El día de hoy, en esta pequeña videoconferencia, el compañero Omar Medina y mi persona, Arnulfo de León, vamos a exponer algunos pensamientos y algunas ideas que traímos de lo que es la obra de la Antología del Pensamiento Crítico Hondureño, específicamente de lo que es un artículo de Identidad Nacional de Honduras de Ramón Romero. Antes que nada, debemos anunciar que los compañeros Ana Valdés y Adolfo Clemente no pueden estar con nosotros por distintos motivos personales el día de hoy, por lo que mi persona, que está en el grupo número 1, y el compañero Omar Medina está en el grupo número 2, vamos a exponer de nuestras distintas ideas. Bueno, yo iniciaré comentando acerca de lo que fue el documento leído y el video que me hicieron llegar los compañeros ustedes de Honduras con respecto a sus ideas de dicho artículo. Primero que todo, debemos aclarar que la identidad nacional es algo esencial en lo que respecta la parte central de la sociedad, ¿no? Cómo nosotros nos vemos y nos idealizamos como parte de una nación y como parte de un solo pueblo en conjunto, ¿no? Algo colectivo. Ramón Romero inicia sus ideas aclarando que no hay un sistema o un proyecto que nos lleve claramente a esa idealización de lo que es la identidad nacional, motivar esas ideas de que nosotros reconozcamos quiénes somos y cómo queremos presentarnos ante el mundo. Él también aclara que su labor en este artículo es más que nada motivar. Él aclara que tal vez no sea las bases fundamentales, pero él quiere motivar a las personas, especialmente a los jóvenes y a las nuevas generaciones, a que luchen por esos proyectos o ese sistema histórico donde se relacione también la identidad nacional como aquello que vamos a llevar siempre como un lema, ¿no? Reconocernos a nosotros mismos como una nación. Él también aclara que este sentimiento de identidad nacional es algo que el hombre siempre ha buscado, no es una necesidad. Eh, Trayéndolo a la especie de un contexto histórico, que es donde mi compañero y yo nos desenvolvemos más, podemos aplicar lo que a lo largo de toda la historia el hombre tiene la necesidad de ver lo que es lo que es él, dónde está, cómo presentarse ante el mundo, ¿no? A lo largo de toda la historia vemos cómo generación tras generación buscan esa identidad y también buscan el porqué del hombre, cómo ha llegado ahí y qué le depara en el futuro. Otro de los aspectos es que él dice que este módulo de identidad nacional, estos proyectos tienen que establecer esas bases que levanten los sistemas y que nos ayuden a crear nuestra identidad o a recobrar nuestra identidad. Él define esta parte de la identidad como la manifestación más primitiva del hombre en un enlace que tiene con los objetos. Básicamente, él dice que el hombre siempre ha pegado a las cosas y siempre se ha identificado con algo y que nuestro deber es seguir ese legado, ¿no? De lo que somos y lo que queremos ser, básicamente. Aquí hay una palabra que es interesante con respecto a recobrar nuestra identidad, porque me parece interesante. Si lo aplicamos a las ideas de Panamá, vemos que Panamá a lo largo de toda su historia ha tenido bastante influencia. ¿Y qué pasa? Llega un momento en que tanta influencia al final, en las generaciones actuales, no sabemos bien dónde surge nuestra historia, cuál es la línea que a nosotros nos identifica, cuál es ese sentimiento que nos hace estar seguros, nos hace estar cómodos. Y es una problemática bastante grande porque llega un momento donde nosotros nos debemos preguntar quiénes somos
cómo llegamos hasta aquí y qué queremos para el futuro, que es una de las cosas que también destaca el autor Romero, ya que él dice que no es una concentración, esa parte del proyecto histórico para la identificación nacional, no es eh, así para concentrarse en el pasado, más bien es en el futuro, porque tampoco el presente. Nosotros en el presente nos encargaremos de buscar el pasado, relacionarlo ahora y buscar esos fines y esas funciones que queremos como con la identificación y como personas pertenecientes a una comunidad en lo que es lo colectivo, qué es lo que queremos en el qué es lo que queremos en el futuro, perdón, y cómo queremos que el mundo nos vea y cómo nosotros nos vemos frente al mundo, porque básicamente es eso, cómo nosotros nos vemos, qué características tenemos, cómo nos vamos a presentar, ¿no? Algo que él habla también es que lo nacional, bueno, esto es más o menos una conclusión de lo que yo saqué, que es que lo nacional no es algo que comprende una situación única o a un grupo único que posee mejor visión del mundo. Este debe abarcarlos a todos en un solo sentimiento, donde el pueblo debe buscar la satisfacción máxima de toda la nación y de todo el Estado, sin dejar a nadie afuera, porque es como nosotros nos vamos a encaminar y nos vamos a ver ante el mundo y ante nosotros mismos. Esto lo traigo ya que uno de los compañeros en el video, disculpen, se me escapa el nombre ahora mismo, habló de las oligarquías y de los grupos sociales de mayor poder. Siempre se ha concentrado en estos tiempos, la burguesía es quien controla toda la economía, la política, todos los distintos sistemas sociales y son quienes nos han clasificado entre ellos, la clase media y los pobres. Entonces a mí me parece que en este punto la identidad nacional no debería ser merecedor de algunos o de algún momento, sino de todos como nación, es como sería como nuestro lema, cómo nos veríamos nosotros. Y es un problema social y bastante marcado en Latinoamérica, porque es donde algunos ni siquiera saben qué significa ser panameño, ser colombiano o ser mexicano, simplemente lo hacen porque han nacido ahí, pero no tienen ni idea de lo que significa y eso es lo que debemos luchar. Y estas clases, especialmente las que están arriba en los poderes, lo que hace es hacer eso, confundirnos y ellos sacar la supuesta cara que tiene el país y hacerse, proclamarse como quienes identifican un país, ¿no? Y el compañero también mencionaba la falta de valores y la falta de ese sentimiento, que no lo hacen porque les nace, sino lo hacen porque quieren y porque pueden. Y creo que es algo que debemos ir cambiando y debemos ir pensando, porque ahorita mismo, como dije, no es una visión del momento, no es algo del momento, sino constantemente, porque estamos acostumbrados de que llega un momento donde todos nos unimos contra algo, ya terminó eso y cada uno agarra por su rumbo y nos perdemos hasta cuando la situación esté crítica y salimos diciendo lo que queremos, contra quién lo queremos, etcétera, etcétera. Entonces eso es algo que debemos ir formando y debemos ir manteniendo bastante. Otra compañera también menciona que es un pensamiento colectivo y estoy de acuerdo con eso. Como dije, no es algo de un grupo, es algo del momento, sino de todos. Y traigo como ejemplo lo que está pasando en Panamá, ya que aquí tenemos una carga de colectivos que jalan cada uno para su lado y al momento de que se tienen que unir, no lo hacen y se la pasan criticándose unos a los otros. Y eso lo que hace es dividirnos más y perdernos en el sentido de lo que somos y lo que queremos como nación. Otro punto también es que hay en esa confusión, perdemos todo lo que queremos como identidad y vamos confundiendo las cosas, especialmente la nacionalidad. Aquí, un tema un poco más político, se menciona que la nacionalidad sería como un complemento estatal, o sea, un título estatal, pero que la identidad nacional va más allá de ese estatus. Y también quiero traer aquí
algunos comentarios que hace César Quintero, un autor que hemos trabajado este semestre que terminamos en Ciencias Políticas, donde él dice que la nacionalidad no es más en la actualidad que un término jurídico, es un estatus que se le da a una persona que nace o se naturaliza en un estado determinado. Sin embargo, la parte de la identidad como nación es más allá de lo territorial y más allá de la soberanía incluso. Es un sentimiento que nace y con el que te sientes a gusto y con lo que llevas siempre a pesar de las fronteras y a pesar de que el grupo ya sea numeroso o no, es un sentimiento presente. Y es bastante acorde con lo que dice acá el autor Ramón Romero acerca de que los sentimientos y los valores juegan un papel importante en definir nuestra identidad nacional. Aquí también aparece en algunos aspectos que logré sacar que los proyectos históricos son un enfoque y son las bases fundamentales, porque eh, ¿por qué se dice esto? Bueno, básicamente la historia algunos pensarán que es algo que que entorpece, tal vez los niños hoy ya no les prestan atención. Sin embargo, es algo que fundamenta nuestras bases. Como dije anteriormente, traer la historia a la actualidad nos enseña de dónde salimos, cómo salimos de ahí y el proceso que nos ha llevado a ser lo que somos hoy y nos va a ayudar a fundamentar las bases de lo que queremos ser y cómo seremos en el futuro. Si bien la identidad nacional no es algo que se forma de la noche a la mañana, es algo que necesitamos, es algo que tiene que estar presente totalmente en nosotros y que no debemos dejarlos ir, porque eso es un problema bastante serio en lo que es en el ámbito tanto político como social, el olvidar quiénes somos y qué queremos representaría un entorpecimiento bastante grande de la sociedad y también como diríamos en buen panameño, sería un revolú total porque nadie sabría lo que es o cómo hacerlo, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que surge. ¿Tienen los estados de ahora, los países en la actualidad, una identidad nacional? En lo que a mí respecta, diría que no, porque si bien los panameños podemos decir, sí, somos panameños de nacimiento, y sí, aceptamos nuestras culturas como parte de lo que es el sentimiento panameño, si nos preguntamos qué es en realidad ser panameño, no sabríamos responderlo, porque más allá de tener un canal, de tener una combinación grata de bastante etnia, de tener una especie de gobierno democrático, no sabemos cómo utilizar eso a nuestro favor y cómo presentar eso ante el mundo y decir, esto es Panamá, esto es lo que somos, nosotros somos panameños. Entonces, desde pequeños debemos formar a los demás, incluso a nosotros mismos desde ahora, a saber qué es lo que queremos, cómo lo queremos, esta situación de la identidad nacional, cómo la vamos a presentar, qué vamos a afrontar, porque ese sería como nuestra pared ante el mundo y ante el futuro que está por venir, donde vemos una variación constante de lo que es la parte social, la parte económica, y más que nada creo que la identidad nacional sería ese sostén, ese apoyo ante los cambios constantes que está sufriendo un mundo globalizado. Aquí un compañero también nos habla de que debemos asumir la responsabilidad de estos proyectos que son bastante importantes. Y algo que me gustaría aclarar también, que me llamó mucho la atención con respecto a lo que decía uno de los compañeros, es más que nada, fue como una anécdota, no recuerdo bien, acerca de quién descubrió América, si fue Colón, y que el chico o el niño dijo que acaso los indios estaban ciegos. Esto es algo bastante interesante porque hemos tratado en este semestre que pasó el eurocentrismo. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los autores han visto a Europa como centro de toda la civilización y toda la sociedad, como si Asia, África, incluso América no hubieran existido hasta que los europeos salieron a las expediciones, ¿no? Entonces, eso es un problema que debemos seguir enfrentando.
porque no debemos dejarnos guiar por corrientes de pensamiento populares, sino buscar las nuestras y buscar esa información, esas fuentes que nos otorguen la verdad acerca de lo que es, cómo fue y lo que ha forjado, ¿no?, la sociedad. Entonces, es un tema bastante interesante y que da para hablar bastante y de investigar bastante, porque hay muchos autores que también tocan esta parte de lo que constituye una identidad nacional. Pero bueno, hasta aquí creo que he dado un poco de mi explicación de lo que es la identidad nacional, un tema importante y que es bastante interesante, ¿no? Descubrir cómo somos y qué queremos como panameños y como hondureños. Entonces los dejo con el compañero Omar Medina, que va a hablar un poco entonces de sus ideas. Gracias. Muchas gracias, Arnulfo. Bueno, siguiendo este tema de conversación y este hilo claramente, algo de lo que puedo analizar en este libro y un pequeño análisis es que el recorrido del libro que puedo destacar es que más allá de la recuperación de las tierras, que es lo que logro comprender y además de los videos, que debe haber en el pueblo un sentimiento común, que es la identidad, que es lo que nos une como pueblo. Y esta claramente está impulsada es la que impulsa muchas de las causas por las cuales luchamos, además de que permite crear una ferviente identidad nacional. Pero claro, además es necesario que este ideal de identidad eh, es evidente que necesita reforzarse, creando sistemas que permitan al pueblo en general saber por qué yo me llamo panameño, por qué yo me llamo hondureño, y que permitan al individuo desarrollar esa identidad y además una autocrítica y autocuestionamiento de que el por qué, cómo yo contribuyo para yo llamarme así, el por qué indagar esa manera. Ya que identidad es lo que nos permite saber que apoyamos, qué defendemos y qué queremos mejorar en nuestro país. Eso es lo que podemos destacar aquí, que o sea, en lo que he leído aquí del documento y lo que he analizado del video de los compañeros. También, que por eso es la necesidad de que, como explica el autor, de un proyecto o de un prototipo que permita orientar y además de esto guiar a la población y dar molde para que la población no se descarríe o bien quede fragmentada. Por, también algo que me llamó mucho la atención y lo que el autor busca explicar es la relación a lo nacional, que es algo que se encuentra en nuestras tierras y que es diferente a lo extranjero y que además abarca todo el pensar de un pueblo que busca un fin que es el bien de la población y del Estado. Y a esto aquí sí me gustaría citar un pensamiento del sabio Antonio Páez Pinzón, que tener una nacionalidad es tener derechos, pero además de tener derechos es tener un hogar. Esto aquí me resultó bastante interesante, ya que por lo general casi siempre tendemos a simplemente decir soy panameño o soy hondureño, pero muchas veces se nos queda en cuestión de que solo nos queda en palabras, pero no sabemos el por qué yo me llamo así. ¿Qué hechos pasados, qué hechos históricos me enlazan a mí como panameño hondureño para yo decir orgullosamente, yo soy de esa nacionalidad? Algo que también aquí que el autor toma como un eje central es el tema del pueblo. Y no es para menos, ya que son los centros en donde se debe forjar esa identidad y la fuerza colectiva. Y claro que la nacionalidad y la identidad nacional es algo que va más allá de lo estatal. Es saber por qué soy parte del país y cómo contribuyo cada día a que sea un mejor país y cómo culturalmente estoy educado en mis raíces. ¿Y por qué digo raíces? Porque aquí también quisiera citar aquí el pensamiento de un filósofo, Marcus Garvey, que por ejemplo dice, las personas sin conocimiento de su pasado, sus orígenes y su cultura son como un árbol sin raíces. Lo que nos da a entender básicamente que, o sea, que el pleno conocimiento sin el conocimiento de nuestro pasado o de nuestra historia, prácticamente no tendríamos un fundamento o una base que nos solidifique y nos permita mantenernos de pie. También aquí, por ejemplo,
Pero como sabemos, esto de lo que viene siendo la identidad nacional no es algo que formemos de la noche para la mañana o de hoy para mañana, claro, evidentemente. Es un proceso que toma tiempo y es bastante largo y que debe iniciar desde las pequeñas instituciones como nada más y nada menos como la familia. Es aquí donde debemos iniciar ese proceso de culturizar a nuestras futuras generaciones, desde las pequeñas instituciones como la familia. Bien, y con relación a sobre la identidad de los países, este documento, él expresa que estos tendrán sus métodos para culturizar. O sea, cada país tiene su método para culturizar a sus miembros. Y obviamente a cada país se le respeta. Y educar e integrar además está en la labor de la identidad de cada uno de nosotros. Por ejemplo, depende de nosotros ya cómo vamos a culturizarnos en nuestra propia cultura. Y además de todo, que la labor de estos autores, como es Romero, básicamente es de brindarnos como esa guía y esa autorreflexión de cómo estamos tomando eso, todo esto de la identidad para poder forjar un mejor futuro para nuestras futuras generaciones. Si de verdad estamos cumpliendo los requisitos para poder yo llamarme panameño o hondureño. Y bien, por lo que expresa, bueno, también esto debe crear un despertar y un autodescubrimiento de lo que es nuestra identidad, que nos gusta y cómo contribuir a la sociedad, evidentemente. Por lo que hay que expresar que no hay que esperar que sea tarde o bien que las oligarquías, como mencionó mi compañero Arnulfo, manejen nuestra esencia, que es la nacionalidad, e ir perdiendo algo que nos caracteriza, por lo que como ciudadanos debemos motivar a nuestros líderes a rescatar el movimiento en pro de crear ciudadanos que sepan por qué somos miembros de esa sociedad, ya que es evidente que en nuestros días nos preocupa más las situaciones que se viven en el extranjero y alejándonos totalmente de lo que nos pasa hoy en día en nuestro territorio nacional. Y esto cada vez nos aleja más de lo que es nuestra identidad. Y bien, enlazando todo esto con los videos, también hubo un comentario de un compañero que no me acuerdo el nombre, pero sí me resulta curioso cómo él toma el tema, por ejemplo, de que muchas veces definimos como identidad a lo relacionado únicamente a nuestras tierras, pero o sea, el territorio sí tiene que ver con nuestra identidad, pero la identidad la forjan aquellos que la componen. Y eso es lo que me gustó, cómo él tomó ese tema, que somos nosotros los miembros, la parte humana, los que formamos nuestra identidad, los que formamos nuestra cultura, los que formamos ese nacionalismo, y que es ese nacionalismo y ese tipo de hechos humanos los que forjaron nuestra historia y los que nos permitieron ser lo que hoy somos, llámese panameño o hondureño. Y también enlazando estos términos con Panamá, puedo afirmar, también como afirmó el compañero Arnulfo, que Panamá, al ser un crisol de razas, es uno de los países de la región que más aculturación ha recibido en los últimos años. Y es evidente, ya que nos hemos estado poco a poco olvidando de nuestras raíces y olvidando ese nacionalismo panameño que nos ha caracterizado y olvidando cómo la historia nos forjó y nos brindó la soberanía que hoy gozamos. Ya que como sabemos, Panamá antes no era soberana del todo, recibía influencias tanto de Estados Unidos como de una dictadura. Este, también pero las luchas por rescatar ese sentimiento se están intensificando en miras a recordarle al panameño que es un pueblo luchador, que no ha caracterizado siempre ser un pueblo luchador y que también que estamos muy enriquecidos en una cultura y que cuando nos unimos podemos lograr grandes cosas, anexando uno de los hechos históricos de despertar nacionalista y que permitió abrir los ojos al mundo de que Panamá, a pesar de ser un país pequeño, unido, pudo hacerle frente a la tiranía de una de las potencias más fuertes del mundo, que fue Estados Unidos, en uno de los hechos de sangre más tristes de la historia panameña, que fue el 9 de enero en donde jóvenes de entre 16 a 20 años, incluso adultos, salieron a las calles y principalmente los jóvenes del Instituto Nacional fueron a la zona del canal a colocar la bandera panameña
esto denota un gran interés y un gran sentimiento de identidad nacional, cosa que muy pocas veces estudiantes de nuestra actualidad estarían dispuestos a hacer. Y que para que portaran nuestra bandera, evidentemente, y que se respetase nuestra soberanía como nación. Esto demuestra un evidente símbolo de nacionalismo por un cambio y una lucha en común, que fue que se devolviese nuestras tierras, que eran propias nuestras, al Estado, y que ya se acabara el fin de la era estadounidense en Panamá. Bien, quisiera culminar aquí, por ejemplo, afirmando que, o sea, que Panamá es uno de los países que, a pesar de lo que está experimentando con temas de disgregación producto de los choques políticos y, por ejemplo, o sea, temas que por situación del COVID, Panamá es uno de los países que, a pesar de eso, ha hecho unas luchas muy considerables, tanto culturales como educacionales, para poder recuperar ese sentimiento. Se han intentado sistemas para incentivar que nuestras raíces se promuevan más, como viene siendo la promoción de nuestros sistemas culturales, como viene siendo eventos nacionales, como por ejemplo el Festival del Sombrero Pintado, que casualmente es de la región donde habita Arnulfo, que de ahí sale el famoso sombrero pintado, que es uno de los sombreros más caros de la región de Panamá, si no es que es el más caro. Y entonces, principalmente anexando también que ambos países poseen una cultura bastante rica y que, bueno, está en nosotros los futuros docentes y futuros filósofos, que me imagino que aquí hay varios estudiantes de filosofía también, este, incentivar en nuestra población ese sentimiento y ese despertar por un día, por forjar un día cada vez mejor, un mejor país y contribuir cada vez más a mejorarlo. Y bien, ya para no prolongar mucho la plática, me gustaría dejarle unas palabras de despedida a mi compañero Arnulfo para que podamos concluir la reunión. Bueno, sí, Omar, bastante interesante tu punto de vista y algo que tú tocaste me pareció algo bastante realista. Es que aquí tengo que hoy nos parece más interesante los hechos que le ocurren a los internacionales que los hechos que pasan en nuestra nación y que nos forjan y van a formar nuestro camino hacia el futuro, ¿no? Hoy le prestamos más atención a lo que pasa al otro lado del mundo, en China, por ejemplo, mientras que aquí puede que nuestros sistemas políticos y económicos se estén derribando, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Que nos mantengamos de pie y que sigamos adelante forjando nuestra identidad y demostrándole al mundo, ¿no? Que como latinoamericanos tenemos mucho que dar y que sabemos el camino y la dirección que debemos llevar. Para, bueno, finalizar esta videoconferencia, bueno, le agradecemos principalmente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y a los compañeros de filosofía por esta grata invitación, ¿no? Y esperemos que nuestros comentarios les ayuden, sean de su agrado. Y bueno, nada más que nada, desearles bendiciones y éxitos a todos. Éxito, saludos.